reconoce como Salvador. Pido que este maravilloso mensaje, este maravilloso y poderoso palabra del Evangelio de Jesús, salvaría sus almas por fe en Él. Y que todo eso, Señor, sea para tu honor y gloria. Amén. Es un privilegio esta mañana considerar la obra que Él está haciendo en esta congregación. Ustedes saben que esta iglesia no es mi iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. Él ha comprado esta iglesia con su sangre. Él, siendo rico, se hizo pobre. Él vino y dio su vida como un siervo para salvarnos del pecado y para hacernos siervos. Entonces, si somos cristianos, todos nosotros somos siervos de Cristo. Y al mismo tiempo, Cristo soberanamente sobre su iglesia pone diferentes oficios para gobernar su iglesia y para servir en su iglesia. Una posición no es algo para elevar el ser humano, es para ser utilizados por Cristo para hacer discípulos para su gloria. Y hoy en Hechos 6 vamos a ver uno de estos oficios que es el oficio del diácono. Y es con mucho gozo que expreso que es mi opinión, mi convicción, que el Espíritu Santo ha dado el don de servir como diácono a nuestro hermano Rodolfo. Y como vamos a ver en el texto, este no es una decisión mía, es una decisión del Espíritu Santo que tiene que ser traído delante de la congregación. Entonces, parte de la aplicación del estudio de hoy, espero que escuchamos bien a las cualificaciones, porque es con oración, como congregación esta semana, considerando nuestros hermanos y considerando esas cualificaciones, para pedir la confirmación del Espíritu que en verdad Dios ha preparado y está elevando a nuestro hermano y su esposa a servir en esta manera. Entonces, por aplicación directo como congregación y también más amplio para todos, que vemos que aunque ciertas personas son nombrados diáconos, que significa siervo, todos nosotros somos siervos. Y todos nosotros debemos desear cumplir estos atributos, estas cualificaciones para ser ejemplos de cristianos siervos para la gloria de Cristo. En nuestro pasaje, Hechos 6, 1 a 7, vamos a verlo en dos partes. Primero, al principio y al fin, como sujeta libros en el pasaje, vemos la palabra de Dios multiplicando discípulos. La multiplicación de discípulos. Y en el centro vamos a ver un posible estorbo de esta multiplicación, y este es división. División que existió en la iglesia. Y ellos tenían que dividir el labor, dividir el servicio para que no sería división en la iglesia. Y sería multiplicación de discípulos. No sé, en muchos términos matemáticos. No sé quién le gusta el matemático o no, pero el punto es eso, que la multiplicación de discípulos viene por la división del servicio en la iglesia. Primero entonces, el principio y fin del pasaje, la multiplicación de discípulos en Hechos 6, 1 y 7. Leemos la palabra de Dios. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Entonces, nota el principio, en esos tiempos se llama multiplicando discípulos. Y el fin del pasaje, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos versículos funcionan en una manera importante leyendo Hechos. Es el narrador, Lucas, quien por el Espíritu Santo fue inspirado a escribir eso. Él entra en la historia, él pone pausa
Y él describe lo que está ocurriendo. No sé si has mirado una película en que los personajes, los actores, hay la acción en la historia y después hay una pausa y hay un voz. No puede ver la persona, pero escuche la voz diciendo, esto es lo que está ocurriendo, para que entienda bien lo que está ocurriendo en la historia. Y llegamos al primer punto en la historia en que Lucas, como narrador, toma pausa y dice, nota. Eso es lo que ha ocurrido, lo que va a pasar. Dios, por su palabra, está multiplicando discípulos. Dios está cumpliendo el plan que Jesús describió en Hechos 1:8. Paso conmigo allí. Vamos a mover un poco rápidamente detrás de Hechos para ver cómo estos versículos claves, estos pilares del libro forman un esquema, forma una descripción de una palabra expandiendo y haciendo discípulos. En Hechos 1:8, Jesús, antes de su ascensión a la diestra del Padre, describe lo que va a ocurrir en este libro de Hechos. Él dice en capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, y en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y este es el esquema del libro de Hechos. Cómo el Evangelio, las buenas noticias de Jesús expanden por el testimonio, la predicación de la palabra de Dios en Jerusalén, el capital, en Judea y Samaria alrededor, y hasta los confines de la tierra. Y termina en Roma con la proclamación, y todavía Hechos en un sentido está siendo vivido. El Evangelio ha llegado a McKinney, Texas, y llega a toda isla, a toda nación, a cada tribu, a cada lengua, proclamado el nombre de Jesús. Y en capítulo 6, versículo 7, vemos el primer pausa en la historia en que describe Lucas lo que está ocurriendo. Otra vez, versículo 7 de capítulo 6. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Hemos visto en capítulo 2, día de Pentecostés, como 3,000 personas eran salvados en ese día. Vemos luego en capítulos 3 y 4 cómo el cojo es sanado y por la predicación del Espíritu en Pedro, que otro más 2,000 creyeron, añadiendo el grupo a más que 5,000. Y después del temor de Dios cayendo sobre el pueblo por la muerte de Ananías y Zafira, muchos corrieron, pero otros, por ver el testimonio de este pueblo, tan genuino su fe, tan santo su Dios, mucho más eran añadidos a este grupo creciendo. Y versículo 7 dice que, ¿cómo fue creciendo este grupo? Por ser tan relevante, por tener un mensaje tan apropiado, por la cultura de lo que está de moda. No dice versículo 7, la palabra de Dios crecía. Es la palabra de Dios que es poderoso para salvar. Es la palabra de Dios que siempre es relevante. Es esta palabra que todo pasará, pero esa palabra es eterna. Esa palabra permanece para siempre y es poderoso para salvar. Pasa conmigo a Hechos 12. En sus notas creo que tienes todas esas frases y todos esos versículos. En capítulo 9, 31, por ejemplo, y en adelante. Por el tiempo solamente vamos a ver unos, no todos. Pero en Hechos 12, 24 leemos esas palabras. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este suena como algo que hemos escuchado tal vez en nuestro estudio esta mañana. Fue fecundo y multiplicó. Como Adán y Eva recibieron el mandamiento en Génesis 1:28, hecho en la imagen de Dios, de ir y a tomar dominio de la faz de la tierra, siendo fecundos y multiplicando hijos en la imagen de Dios, reflejando el carácter de Dios, pero tristemente hemos pecado. Nuestros padres pecaron, pero Dios tenía un plan.
por su pueblo, de ser fecundo y multiplicar discípulos hechos en su imagen. Y Él estaba haciéndolo en hechos por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que somos salvados, que somos nacidos de nuevo, que somos renovados, que tenemos nueva vida y somos fecundos y multiplicados en la imagen de Dios. Dios estaba expandiendo, podemos decir, su dominio, su reino por la palabra de Dios. Y lo último que quiero ver es en capítulo 19 y versículo 20. Capítulo 19, versículo 20. Dice: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Crecía poderosamente, prevalecía la palabra del Señor en esta conquista. Como Josué, en el libro de Josué, tomó la tierra en el poder de Dios. La palabra aquí es presentado como un ejército, como fuerte guerrero, tomando dominio, conquistando tierras y almas. Es la palabra que es poderosa para conquistar, la palabra que es poderosa para salvar. Todo eso, hermanos, debe animarnos de que lo que necesitamos, siendo lo poco que somos, lo débiles que somos, pero tenemos lo necesario para cambiar el mundo. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterno, es poderoso. No es la palabra solamente de hombres. Los hombres eran inspirados, pero es la palabra de Dios, el creador de todo. Y esta palabra no cambia. Entonces, primeramente, la pregunta es si nuestras vidas son fundadas en esa palabra. Si su palabra es la roca, la palabra de Cristo es la roca bajo nuestros pies. Cuando venga la tormenta, ¿estaremos firmes o no? La pregunta es, ¿tenemos esta palabra bajo nosotros o no? ¿Estamos viviendo según esa palabra, confiando en esa palabra o creyendo lo que vemos en varias partes, lo que dice el mundo o lo que dice Dios? Y segundo, en nuestro evangelismo, en compartiendo buenas noticias con personas, lo más esencial es tener la palabra de Dios. Es esa palabra que gana almas por el Espíritu. Lo mejor que conocemos es esa palabra, que podemos compartir con sencillez este mensaje según la palabra de Dios. Este es poderoso para salvar. Queremos ser una iglesia, queremos ser familias, personas fundadas en la palabra poderosa de Dios. Multiplicando, dice Hechos 6, discípulos. Regresamos, por favor, a Hechos 6. Nota la descripción de los que son salvados por esta palabra. Dice, multiplicarse el número de los discípulos. Y otra vez, versículo 7 dice, el número de los discípulos se multiplicaba. A veces confundamos con esa palabra discípulo y pensamos solamente en los 12 discípulos o los 12 apóstoles. O, tristemente, he escuchado mala interpretación diciendo que hay ciertos cristianos carnales y ciertos que son verdaderos discípulos de Cristo. Si somos creyentes en Cristo, somos discípulos de Cristo. Si somos creyentes en Cristo, somos discípulos de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, un estudiante, un alumno. Lucas 6:40 dice que es suficiente por un discípulo de ser conforme a su maestro, a su Señor. El patrón que tenemos es el ejemplo de Jesús. Él es nuestro maestro, nuestro Señor. Y lo que significa para ser un cristiano es ser un seguidor o un discípulo de Jesús. No es suficiente decir, creo en Cristo, me voy al cielo y voy a vivir como quiero. Somos salvados solamente por fe en Cristo, no por nuestra obediencia perfecta, por ser perfectos ejemplos como Cristo. No, nadie es. Pero si somos salvados de la paga del pecado por fe en Cristo, somos salvados del lago de fuego, también somos salvados del poder de pecado en nuestra vida hoy. Podemos decir por el poder del Espíritu,
no al pecado, voy a seguir a Jesús como su discípulo. Quiero ser como Cristo en todo aspecto de mi vida. Y Mateo 28, 19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Somos discípulos y nuestro mandato, nuestra comisión de Jesús es ir y hacer discípulos. Este incluye predicando las buenas noticias de Jesús, para que personas entiendan que Jesús vino y murió por sus pecados y resucitó el tercer día, y que todos que confían en Él son salvados, perdonados de su pecado. Es el primer paso de la discipulación, del discipulado. Y incluye también, como Jesús dice, bautizándoles, y incluye enseñándoles a guardar todo lo que Él ha mandado. No termina con la conversión. Sigue instruyéndoles en el camino del nuevo creyente, andando con Cristo en todo aspecto de nuestra vida. Somos discípulos salvados para hacer discípulos de Cristo. Y el número de los discípulos estaba multiplicando por la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Queremos ser una iglesia haciendo discípulos para su gloria, por su palabra. Leyendo cada día la Biblia y viviendo la Biblia. Tristemente, con toda esta victoria que vemos en la iglesia, vino un estorbo. Y vamos a ver cómo Dios resolvió este conflicto, esta división en la iglesia, con división de servicio en la iglesia. Regresamos a Hechos 6, versículo 1 otra vez. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución o en el servicio diaria de los alimentos. Entonces, hemos visto cómo muchas personas estaban creyendo en Cristo, siendo añadido al grupo de creyentes llamado la iglesia. Y entre ellos habían varios viudas. Una viuda en la Biblia siempre es una persona que está especialmente cerca al corazón del Señor. Porque fue una persona que no podía proveer por sí mismo, necesitaba la gracia de otros y más que todo de Dios para proveer por sus necesidades. Y Santiago dice en Santiago 1:27, la religión pura sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces es la responsabilidad de la iglesia de tener, podemos decir, ministerios de misericordia, de cuidar por nuestras viudas, nuestros huérfanos y por los pobres que están de afuera. Es nuestra responsabilidad de ser generosos y misericordiosos como Cristo, conforme a su corazón. Y tristemente había un conflicto que llegó. Literalmente la palabra en versículo 1 dice una queja. La palabra es, habían murmuraciones. Y cuando escuchamos la palabra murmuraciones, inmediatamente nuestro cerebro debe ir a Israel y su tiempo en el desierto. Y cómo ellos, después de ver el poder de Dios salvando el pueblo de Egipto, la próxima cosa que hicieron fue murmurar en contra de Dios. No hay agua, no hay pan, no hay carne. ¿Quién es ese líder? Moisés y Aarón, murmurando. Y al fin de cuentas Moisés dice, no estás murmurando contra de mí, estás murmurando contra de Dios soberano. Y cuando ellos llegaron a la puerta de la tierra de Canaán, enviaron los espías regresaron y dijeron, sí, la tierra es excelente, pero hay gigantes. Y 10 de los 12 dijeron, es imposible que podamos ganar. Y otra vez murmuraron contra de Dios. Y Dios dijo, por su incredulidad no podían entrar. El raíz de la murmuración es no creer Dios, no creer que Dios es bueno y poderoso y nos ha dado los líderes que Él quiere. Dios nos ha dado la comida que necesito. Dios no me ama, Dios no es bueno, Dios no es poderoso, Dios no es, no sé, pero Dios no es Dios.
es incredulidad. Y por eso murmuramos. Y tristemente, como cristianos, a veces hacemos lo mismo. Vivimos en una cultura, en un mundo en que si hay una cosa de que podemos tener en común es murmuraciones. Nunca el clima es como lo queremos, nunca el gobierno es como lo queremos, nunca nuestro jefe es como lo queremos. Tantas cosas de murmurar. Pero Filipenses 2:14 dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Si queremos brillar como luz en las tinieblas, no murmuramos. Hablamos bien y damos gracias en vez de murmurar. Pero tristemente habían, regresando a Hechos 6, estas murmuraciones, estas divisiones entre dos grupos en la iglesia, entre dos grupos de viudas. Unos eran las viudas helenistas, es decir, vinieron de una cultura y idioma griega. Y otro grupo era las viudas hebreas, es decir, vinieron de de idioma probablemente hablando arameo, gracias. Y había este conflicto, porque los griegos, las griegas, dijeron que en la distribución o en el servicio, y no está claro si fue distribución de comida o de dinero, de verdad no importa. El punto fue que en Hechos 4, como hemos visto, el Espíritu Santo estaba obrando, tocando sus corazones y tocando su dinero, para que vendieron sus propiedades, trajeron su dinero, lo puso a los pies de los 12 apóstoles, para que distribuyeron a cada persona según su necesidad. Y habían esas viudas griegas que dijeron, mira, las viudas de hebreas reciben suficiente, pero nosotros no. Este es prejuicio, este es racismo, porque ellos lo tienen y nosotros no. Este, al fin de cuentas, fue diabólico. Fue una división del enemigo, quien quiere dividir el pueblo. Y lo vemos hoy en día en este país y en este mundo. Mucha división según idioma, según color, según raza, pero no debe ser así en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos el mismo primer padre, quien es Adán. Todos nosotros somos pecadores. Y si somos creyentes en Cristo, tenemos un nuevo Salvador, nuevo cabeza, quien es Jesús. Somos de una nueva raza, que es que somos cristianos. Nueva identidad. Nuestra identidad es en Cristo. Y en Hechos 2 vemos como personas de diferentes idiomas escucharon en su propia idioma las maravillas de Dios. Y 3,000 personas de diferentes idiomas creyeron en el mismo Salvador y eran unidos como un solo cuerpo, como una iglesia ahí en Jerusalén. Y nosotros también. Venimos de diferentes países, diferentes idiomas, diferentes colores, pero somos uno en Cristo. No debemos ser divididos. El mundo, con todas sus divisiones, debe poder ver a la iglesia y decir, wow, ese es un grupo centrado en amor, en unidad, en humildad. Y podemos describir por qué. Porque tenemos Cristo. Él es nuestra identidad y somos unidos. Pero había esta división y no fue... El texto no lo dice. Entonces, tal vez estoy poniendo mi propia experiencia en el texto. Eso es peligroso, perdóname por eso. Pero para que ustedes saben, aunque somos un grupo pequeño, van a llegar tiempos en que estás olvidado. Porque esta persona recibió comida cuando estaban enfermos y yo no. La intención nunca es elevar una persona, una familia más que otro. Y por ninguna otra razón. Somos iguales. Siervos, pecadores redimidos por Cristo. Y amamos a toda la iglesia. No hay preferencia, no hay prejuicio. Y si algo venga en la mente, pues es ¿por qué dijo eso? ¿Por qué soy parte de ese grupo? No, no es así. No permite el enemigo de causar divisiones entre nosotros. Mejor, si no sientas servido, primero
busca por alguien que servir. No venga para ser servido, para servir a otros. Y segundo, si sienta algo así, exprésalo a mí o a los otros hermanos. No permita que hay amargura que causa división, pero que hay perdón y paz y unidad. Ok. Había esta división. ¿Qué fue la resolución? La resolución fue dividir el labor entre los hermanos. Y vamos a ver eso en versículos 2 a 4. Entonces los 12, es decir, los 12 apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos, otra vez, todo el grupo, todos los creyentes, la congregación, y dijeron, no es, la versión de las Américas dice, no es conveniente. Mejor traducción sería que no es justo o no es apropiado que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Esta palabra que está multiplicando y haciendo discípulos, no es apropiado que descuidamos la palabra para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar a esta tarea. Y nosotros, los 12 apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Puede ver su sabiduría. Hay una necesidad real aquí. Y al mismo tiempo, Dios tiene otro llamado por nosotros, de concentrarnos en la palabra de Dios y en la oración. Y por eso, para que no haya división y para que las necesidades de esas viudas y los más pobres estén cumplidas, que hay 7 hombres que llegan a ciertas cualificaciones que pueden servir estas mesas a estas personas. Hay un punto teológico importante aquí, un punto muy práctico a nosotros que no es tan evidente por la traducción, pero es eso, una palabra en griega que es diaconía o diáconos. Y diaconía significa siervo. Y encontramos esa palabra diácono, diaconía, en versículo 1, cuando dice en la distribución diaria, es la palabra diaconía, en el servicio. Versículo 2 está repetido, la palabra de Dios, no es apropiado descuidarnos de la palabra de Dios para, dice, servir mesas. Otra vez es la palabra diaconeo, servir la mesa, servir los alimentos. Y versículo 4 dice, debemos dedicarnos a diaconía de la palabra, el ministerio, el servicio de la palabra. El punto es que hay varias formas de diaconía, varias formas de servicio. Hay el servicio de mesas, palabras, las necesidades físicas. Hay servicio de la palabra. Hay servicio de la hospitalidad. Hay servicio de la oración. Hay varias formas de servir. El primer punto es que todos somos salvados para servir y servir en diferentes formas. Recuerda en Marcos 10, cuando tristemente los discípulos estaban luchando en contra de quién era el mayor de todos. ¿Quién sería a la diestra, a la derecha y izquierda de Jesús? Y Jesús le dijo, entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Como hemos leído en Marcos 10, 45, el Hijo del Hombre no ha venido, Jesús no ha venido para ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Considera eso. Si el Rey y Creador del universo se humilló para servir criaturas hechas de polvo y peor, porque somos grandes pecadores. Piensa de todo lo que hemos hecho en contra de Jesús. ¿Cuántas veces hemos rechazado su reino sobre nosotros? Y todavía Él nos amó. Y Él nos sirvió muriendo en una cruz. Lo más abominable, horrendo, trágico muerte que podemos imaginar. Y Él lo hizo para servirnos en amor. Si Jesús hizo eso por nosotros, ¿qué tipo de personas debemos ser? Andando con nuestro orgullo,
queriendo que todos nos vean como personas importantes, hablando siempre de nuestras victorias y tan bueno que somos. Debemos ser los más humildes cuando consideramos la cruz. Venimos para servir y servir a los que Jesús vino a servir. Jesús no vino para servir personas perfectas, los que siempre hablan bueno de nosotros, que siempre sirven a nosotros y por eso lo recompensan con sirviendo a ellos. Él vino a servir los peores que somos. Y también servimos a los más necesitados, los más sucios, los más pobres. Y servimos a nuestros hermanos de la iglesia. Nadie merece ser servido, pero Jesús sirvió a nosotros y servimos al Señor del universo en sirviendo a los que Él vino para salvar y rescatar. Todos somos siervos y servimos en diferentes maneras. Servimos según los dones que Él nos ha dado para servir. Y aquí en ese texto vemos dos maneras de servir, dos áreas de servicio. Uno es dedicado, los apóstoles, a la oración y la palabra de Dios. El otro son los 7, que eventualmente creo, esta es la simiente del oficio en la iglesia, que es el diácono. Y no hay una línea directa entre un apóstol y un pastor o anciano, pero quiero dar una comparación. Vemos como este pasaje en el principio de la iglesia crece a ser dos oficios en la iglesia de hoy. Uno es el oficio del pastor o anciano, obispo, y otro es el oficio del diácono. Rápidamente quiero ver el primero de esos para ver cómo funcionan. Pasa conmigo a Hechos 20. En Hechos 20, Pablo está reuniéndose con los ancianos en Éfeso y dándoles ánimo e instrucción antes de su salida. Dice Hechos 20, 17. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Mira que son sus descripciones que eran los ancianos de la iglesia. En adelante vemos versículo 28. Él dice a esos ancianos: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Tanta riqueza, tanto tesoro en este versículo que un día queremos desempacar más. Pero el único punto que quería tomar de este versículo es eso. Nota la descripción de estos ancianos. Versículo 28 otra vez. El Espíritu Santo os ha hecho obispos. La palabra obispo significa un supervisor, el que está cuidando, mirando por la grey. Y le llama pastores o para pastorear la grey, la iglesia de Dios. Entonces, a veces hoy en día en diferentes denominaciones tienen diferentes oficios, por lo que creo es en la Biblia un oficio. El oficio de anciano, quien es pastor, quien es obispo. No hay diferencia. Son 3 términos por un oficio. El punto de eso es que Dios ha nombrado ciertos hombres según ciertas cualificaciones para pastorear la iglesia que Cristo compró con su sangre. Su responsabilidad es para dar comida a las ovejas por la palabra. Y como vemos en capítulo 6, regresamos a capítulo 6, versículo 4, entregaremos a la oración y al servicio de la palabra. Veo como mi primera responsabilidad dedicarme a la palabra de Dios y a la oración, cuidando por el rebaño. Hay diferentes responsabilidades que los ancianos, pastores tengan, pero mayormente es la palabra de Dios y la oración. Pero hay otras necesidades que tenemos y por eso necesitamos un otro oficio. Este oficio es el oficio del diácono, el siervo de los siervos. Entonces paso conmigo, regresamos a Hechos 6 y leemos de las cualificaciones
que Dios tenía por estos 7 escogidos para ser una forma de diácono. Dice versículo 3, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar a esta necesidad. Nota las 3 cualificaciones, es importante porque esa es parte de la prueba de nuestro hermano. 3 cosas. Primero, de buena reputación. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Y 3, lleno de sabiduría. Buena reputación, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Rápidamente, paso conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. En 1 Timoteo capítulo 3 tenemos explicado un poco más amplio, yo creo, estos 3 atributos, cualificaciones con más detalle. Específicamente por el oficio del diácono. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero y son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Entonces, este versículo 10 dice que debemos como congregación poner a estos ciertos hombres a prueba para decir si cumplen estas características. He escuchado de iglesias que dicen, ¿quién quiere ser un diácono? Levanta la mano. Ok, tú, ustedes son los diáconos. La Biblia nos da los requisitos por un propósito. Es algo serio. Es algo que va a tener gran efecto en su vida y también para el futuro crecimiento de la iglesia. Y otra vez estos requisitos, que los diáconos, más que todo, como un resumen, dice el versículo 10, que son irreprensibles o irreprochables. En otra palabra, como dice capítulo 6, 3 de Hechos, que son de buena reputación. Otra palabra que son ejemplos, modelos de cristianos. Al fin de cuentas, nadie cumple este requisito más que Jesús. Nadie es un discípulo perfecto. Todos nosotros estamos en un proceso de siendo santificado, conforme más y más a Cristo. Entonces, no dice perfectos, pero en el proceso siendo madurado de ser como Cristo y no traer vergüenza del nombre de Cristo. Cuando los de afuera escuchan, estas personas diáconos no dicen, ¿de verdad? Porque he visto cómo trabajan, o he visto cómo gobiernan su casa, o he visto este área, que en todas las áreas de su vida son ejemplos de seguidores de Cristo. Específicamente, otra vez, versículo 8, dignos. Andan en una manera digna de nuestro llamado como cristianos. De una sola palabra, no son mentirosos, pero hablan la verdad. No dados al mucho vino o otras sustancias que son controlados por el Espíritu y no por el vino. Ni amantes de ganancias deshonestas. Especialmente importante porque, como vamos a ver, los diáconos tenían el dinero para distribuir a los necesitados. Y si amaban mucho las ganancias deshonestas, serían como Judas Iscariote, sirviendo falsamente. 9. Guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, que no tienen doble vida. En versículo 11 sigue con las requisitas de las mujeres. Y hay preguntas si está hablando de diaconesas o está hablando de la mujer o la esposa del diácono. Mi convicción es que está hablando de la mujer, la esposa del diácono, por razones que vamos a ver. Versículo 11 dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, la misma palabra como para los esposos, en versículo 8. Dignas, no calumniadoras, no chismeando, sino sobrias. Sobrias significa no solamente no en borracheras, pero que son alertas espiritualmente a lo que está ocurriendo en nuestro mundo y en la iglesia. Fieles en todo.
Y regresa a los hombres. Versículo 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernan bien sus hijos y sus propias casas. Su punto es que en todos los aspectos de la vida, comenzando en la casa, comenzando en la familia, gobiernan bien su matrimonio, sus hijos, para que puedan también servir en la familia de Dios, en la casa de Dios, que somos la iglesia de Dios. Pues, versículo 13, los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces pido que lean otra vez esos versículos, 1 Timoteo 3, 8 a 13, con oraciones esta semana, considerando nuestros hermanos. Y no estamos buscando por perfección, pero sí vemos que Dios ha obrado en ellos y son ejemplos para servir en esa manera. Pues si uno piensa que ha llegado y cumple todo eso, la única cosa que yo sé es que no son listos para este oficio. Pasa conmigo a Romanos 12 rápidamente. Un punto notar. Hemos visto en Hechos 6 que primero, buena reputación. Segundo es lleno del Espíritu Santo. Quiero cualificar algo allí, porque sabemos que toda persona que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo. Si creemos en Cristo, tenemos el Espíritu nos da dones para servir a Cristo, para servir a la iglesia. Y lo encontramos eso en Romanos 12:4. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo aquí nos compara como un cuerpo, con diferentes miembros y diferentes funciones de los miembros. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Versículo 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, use en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. La palabra ahí es en diaconía, en servir, ¿no? Lo que enseña en la enseñanza y sigue con otros dones espirituales. El punto que quería hacer es eso, que hay varias dones espirituales que cada uno de nosotros tenemos y debemos usar los dones para servir. Si pensamos que es suficiente venir a la reunión de la iglesia, escuchar la palabra y después regresar a nuestras vidas, no estamos funcionando como un cuerpo como debemos. Si tengo porciones de mi cuerpo, si mi mano no está funcionando, si mi pie no está funcionando, todo el cuerpo está más débil, está dolido. Y necesitamos todos servir, ser animados para que todo funcione bien, para que la iglesia se multiplique a discípulos. Y uno de esos dones es el don de ser diácono. Es un don de servir en diferentes maneras. Y incluso de eso, el diácono debe tener un don del Espíritu Santo para hacer eso. Por esa razón, Hechos 6:4 dice lleno del Espíritu. No está diciendo que tiene el Espíritu Santo. Claro, si es un creyente tiene el Espíritu. Pero específicamente, si el Espíritu le ha apartado para servir en esta manera. La evidencia es en el fruto. Y es mi opinión que vemos nuestro hermano y su esposa ya haciendo la obra de un diácono sin el título. Y eso es lo que buscamos. He dado este ejemplo antes, pero el anciano de McKinney Bible Church, uno de los ancianos, David Fuqua, cuando los ancianos le pidieron ser anciano, pensamos que el Espíritu está nombrándote anciano. Él dijo, no, gracias. Él estaba funcionando como un anciano, haciendo la tarea, pero él no quería el título. Ese es el tipo de persona que Dios está buscando, que quiere trabajar, pero no quiere el honor. Y es evidencia. Está lleno del Espíritu para esta obra. Y finalmente, regresando a Hechos 6, dice, versículo 3, lleno de sabiduría. El principio de sabiduría es el temor de Jehová. Y requiere mucha sabiduría trabajar con personas y sus necesidades. Específicamente, creo que está hablando aquí de la sabiduría en la palabra de Dios. En Hechos 6:10, describe uno de estos, Esteban.
Dice, versículo 10 de Hechos 6, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, los diáconos tienen que ser sabios en la palabra de Dios. Tienen que poder contestar a personas con lo que dice la palabra y aplicar la palabra a situaciones difíciles. Una diferencia, si comparamos en 1 Timoteo 3, las cualificaciones de los ancianos y los diáconos casi son igual. Y en las áreas del carácter son igual. La diferencia es en que el anciano tiene que ser apto para enseñar. Entonces, es la responsabilidad de los ancianos de enseñar al rebaño. Y es posible que el diácono enseñe también, como vamos a ver con Esteban y Felipe, tenían dones de enseñar y eran evangelistas, pero no es un requisito de ser apto para enseñar, para ser un diácono. Ok. Con todo eso y con nuestro tiempo pasado, terminamos con versículos 5 y 6. En versículos 5 y 6 vemos la reacción de la congregación, como ellos eran aprobados. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un proselito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Primeramente, en versículo 5 vemos estos 7 escogidos. Y solamente tenemos más detalle sobre los primeros. Esteban, vamos a ver en capítulos 6 y 7. Él fue el primer mártir de la fe cristiana. Vamos a ver en adelante. En capítulo 8 vamos a ver Felipe, cómo él como evangelista compartió el evangelio con el eunuco de Etiopía y de los otros 5 no sabemos. Una observación interesante, que los otros 5 nombres eran nombres griegos. Recuerda que el conflicto era entre los griegos y los hebreos y 5 de los 7 eran griegos nombrados. Habría una diversidad en los diáconos que el Espíritu escogió. Y queremos una diversidad en el liderazgo de esta iglesia también. Una pluralidad de ancianos. No debe ser que un gringo es el único anciano pastor de una iglesia hispana. No es apropiado. Gracias al Señor estamos a donde estamos, pero mi oración es que Dios eleva otros ancianos, otros pastores, y con mejor idioma, y conoce mejor la cultura, y todo eso, con todas mis limitaciones. Es por esa razón que tenemos una pluralidad, y debe ser una mezcla, una diversa mezcla. Y lo mismo en los diáconos, muy sabio el Espíritu Santo, para que los griegas no podían decir, pues es porque somos griegas. Somos griegos también, mira. Hemos olvidado a ti porque hay un montón de personas y mucho que hacer. Entonces mucha sabiduría entendiendo la diversidad. Y fue del Espíritu. La última cosa que ver en versículo 6 es que lo presentaron ante los apóstoles después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Ellos no se autonombraron, como a veces vemos también, personas diciendo, yo soy un pastor, soy un anciano, voy a plantar una iglesia. No, la autoridad viene de Dios, viene por medio de su iglesia, nombrando ancianos, nombrando diáconos y plantando iglesias. Y este es nuestro deseo. Como congregación, lo ponemos en oración como ellos hicieron, porque no es nuestra decisión, es del Espíritu. Queremos su guianza. Y para que entiendan el proceso, por favor, habla conmigo directamente. Si tiene cualquier preocupación, no voy a compartir. Esta persona dijo eso, no es un voto, no es una democracia. Vivimos bajo el reino de Cristo. Él es el rey, Él apunta por quién va a servir. Solamente queremos, con lo que tenemos del Espíritu de la palabra, con las cualificaciones y con oración. Si tiene preocupación, habla conmigo. Y si nadie tiene preocupación, entonces rápidamente, no sé exactamente cuándo, pero rápidamente en un próximo domingo, al fin del servicio, nuestro hermano sería nombrado un diácono y como dice según este pasaje, pondré manos sobre él identificando que
Cristo le está dando autoridad para servir en este oficio. Entonces, dos aplicaciones. Primero, ponga esa en oración. Lea 1 Timoteo 3, 8 a 13 y considera si Dios está elevando a nuestro hermano, su esposa, a servir en esta manera. Segundo, que todos nosotros, en lo que hemos visto, oramos: Dios, ¿cómo quieres utilizarme? ¿Cómo quieres usarme como tu siervo, con los dones que me has dado? Lea esas cualificaciones de 1 Timoteo 3, no como algo por ciertas personas, sino por mí. Léalo personalmente. Oh Señor, ¿cómo necesito crecer en este área, para que un día pueda servir como diácono, anciano, o en cualquier otra manera, ser útil para servir al Señor, ser más conforme a Cristo? Y más que todo, pedimos que como iglesia no seamos divididos en ninguna manera, que seamos unidos para que la palabra de Cristo multiplica discípulos. Oramos. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, por lo que has hecho en viniendo para morir como un siervo, para rescatarnos de nuestro pecado y redimirnos para ser tus siervos. Gracias, Señor, por el corazón de siervos que has puesto nuestros hermanos Rodolfo y Ana, y en muchos, en todos aquí, Señor. Gracias por cómo estás obrando. Pido, Señor, por tu guianza en esta decisión tuya. Queremos ser conforme a tu plan en eso. Y también, Señor, pedimos que no crezcas cada uno aquí para las áreas de servicio que tenga para nosotros, porque al fin de cuentas queremos dedicar nuestras vidas a más que el dinero, más que el entretenimiento. Queremos ser gastado para tu reino, para tu gloria. Queremos escuchar de ti: bien hecho, siervo mío, siervo útil. Entra en el gozo de tu Maestro. Oh Señor, ayúdanos por tu gracia de servir con fervor y fidelidad a tu palabra. Pedimos, oh Señor, que si hay alguien aquí que no es tu discípulo, pido, Señor, que tu palabra, que es poderosa, penetra sus corazones por fe en Cristo y su muerte en la cruz, que reciben el perdón de sus pecados y la nueva vida de una sierva, un siervo para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.